20 años de trabajo duro en el sistema educativo me habían enseñado que la justicia en las instituciones académicas era más una ilusión que una realidad. Como profesor universitario, había visto favoritismos, corrupción y abusos de poder, pero nunca imaginé que mi propia hija, Isabella, sería víctima de esta injusticia. Papá, lo logré, me dijo emocionada mostrándome su último reporte. Promedio perfecto. Seré la primera graduada con honores en ingeniería biomédica. La abracé con orgullo. Isabella siempre fue brillante. Heredó la inteligencia de su madre y mi determinación. Después de perder a María hace 5 años por cáncer, Isabella se convirtió en mi única razón de vivir. La ceremonia es en 2 semanas, continuó. La directora González me pidió preparar el discurso de graduación, pero algo no estaba bien. En mis años como profesor había aprendido a detectar cuando las cosas no cuadraban. La semana anterior, había escuchado rumores sobre la hija del rector Mendoza, Valeria, quien también estaba en la clase de Isabella. ¿Cómo va Valeria?, pregunté casualmente. Igual que siempre, suspiró Isabella. Apenas aparece en clase, pero su padre es el rector. Así que, 2 días después, Isabella llegó llorando a casa. La directora González me llamó a su oficina. Sollozó. Dice que hubo un error en mis calificaciones, que no podré graduarme este semestre, que eso es imposible. Dicen que fallé en 3 materias, pero tengo todas las evaluaciones, mis trabajos, mis exámenes. Al día siguiente, estaba en la oficina de la directora González. Profesor Ramírez, sonrió falsamente. Ya le expliqué a su hija la situación. Quiero ver las evaluaciones, exigí. Lo siento, pero hubo un incidente con el sistema. Algunos registros se perdieron. Casualmente solo los de mi hija. Su sonrisa se tensó. Profesor Ramírez, entiendo su frustración, pero las reglas son claras. Sin registros verificables, no hay graduación. Esto es sobre Valeria Mendoza, ¿verdad? La directora palideció ligeramente. No sé a qué se refiere. Solo puede haber una graduada con honores este año, y el rector Mendoza quiere que sea su hija. Tenga cuidado con sus acusaciones, profesor. Podrían tener consecuencias. Salí de su oficina hirviendo de rabia. En el pasillo, me encontré con el rector Mendoza. Ah, Ramírez, sonrió con arrogancia. Escuché lo de su hija. Una lástima. Usted está detrás de esto. Yo, solo soy un administrador siguiendo las reglas. Aunque, bajó la voz, si su hija decide retirarse voluntariamente, podríamos arreglar que termine sus estudios el próximo semestre, sin problemas. ¿Para que Valeria pueda graduarse con honores? Su sonrisa se volvió fría. Mi hija merece ese reconocimiento. Ha trabajado muy duro. ¿Trabajado duro? Apenas asiste a clases. Cuidado, Ramírez. No olvide quién firma su cheque. Durante una semana, intenté todo lo tradicional. Apelaciones, quejas formales, reuniones con el consejo académico. Pero el poder del rector Mendoza era absoluto. Isabella estaba devastada. Papá, déjalo. No quiero que pierdas tu trabajo por mi culpa. No, hija. Tu madre no me perdonaría si permito esta injusticia. Esa noche, mientras revisaba viejos correos buscando evidencia, encontré algo interesante. Un email de hace 3 años, cuando el rector Mendoza apenas había asumido su cargo. Era sobre una auditoría externa que nunca se completó. Comencé a investigar. Como profesor del departamento de tecnología, tenía acceso a ciertos sistemas. Lo que encontré me dejó atónito. Malversación de fondos, títulos falsos, sobornos. El rector Mendoza había convertido la universidad en su imperio personal de corrupción. Pero necesitaba más. Contacté a antiguos colegas, estudiantes graduados, personal administrativo. Poco a poco, las piezas encajaron. Señor, me dijo María, una secretaria veterana, tengo algo que podría interesarle. Me entregó una USB. La directora González me pidió destruir esto, pero los archivos eran dinamita pura. Pruebas de que Valeria nunca había asistido realmente a la universidad. Todos sus trabajos eran plagiados, sus exámenes resueltos por otros estudiantes pagados por su padre. Pero lo más grave estaba en los registros financieros. Millones de dólares en fondos de investigación desviados a cuentas personales, becas fantasma, contratos inflados. Isabella, llamé a mi hija. ¿Confías en mí? Siempre. Papá, entonces sigue el juego. Mañana iremos a ver al rector Mendoza. Vas a disculparte y aceptar retirarte. Pero papá, confía en mí. Tu madre siempre decía que la justicia llega. Solo hay que ser paciente. Al día siguiente, estábamos en la oficina del rector. La directora González también estaba presente, junto con Valeria. Me alegra que hayan recapacitado, sonrió el rector.
Les aseguro que es lo mejor para todos. Tiene razón, dije suavemente, abriendo mi maletín. Es lo mejor para todos que la verdad salga a la luz. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando los documentos que le entregué. La verdad, rector, toda la verdad. Mientras leía, su rostro fue perdiendo color. La directora González, curiosa, se acercó a mirar. Su jadeo fue audible. No puede. ¿Cómo? 20 años en educación. Sonreí. Se aprende a mantener registros. Esto es ilegal, gritó el rector. No puede usar información confidencial. ¿Ilegal? ¿Cómo los títulos falsos de su hija? ¿O los millones desviados de fondos estudiantiles? Valeria, quien había estado revisando los documentos, comenzó a llorar. Papá, ¿es verdad? ¿Pagaste para que otros hicieran mis exámenes? No, yo, Ramírez, lo destruiré. No lo creo. Copias de todo esto están en manos de la Fiscalía, el Ministerio de Educación y los principales medios de comunicación. En este momento, deben estar llegando los investigadores, como si fuera una señal. Se escucharon sirenas en el exterior. No puede hacer esto, susurró la directora González. La reputación de la universidad se recuperará cuando los corruptos estén tras las rejas. Mi hija se graduará con los honores que merece. ¿Y ustedes? Sonreí. Ustedes tendrán mucho tiempo para reflexionar sobre la justicia académica. El caos que siguió fue épico. Policías, periodistas, estudiantes grabando todo con sus celulares. El rector Mendoza y la directora González esposados. Valeria llorando mientras confesaba todo. Una semana después, Isabella dio su discurso de graduación. Entre el público, sostenía la foto de su madre. La justicia no es solo un concepto, dijo Isabella al terminar. Es una responsabilidad, y a veces, requiere que alguien sea lo suficientemente valiente para defender lo correcto. Mientras aplaudía con lágrimas en los ojos, sentí la presencia de María, mi esposa. Ella siempre decía que la educación era la llave para un mundo mejor, pero solo si quienes la imparten tienen la integridad para defenderla. El rector Mendoza y la directora González fueron sentenciados a prisión. La universidad pasó por una renovación completa. Isabella, mi brillante Isabella, ahora es profesora en la misma institución, asegurándose de que la justicia académica no sea solo una ilusión. Porque a veces, la mejor lección que podemos enseñar es que la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Dicen que la verdad nos hace libres, pero nadie menciona el precio de esa libertad. Un año después del escándalo que sacudió a la Universidad Nacional, las consecuencias seguían desarrollándose como ondas en un estanque. Profesor Ramírez, me llamó el nuevo rector. Doctor Morales, necesitamos hablar. Era una mañana fría de septiembre, el tipo de día que María, mi difunta esposa, habría llamado perfecto para cambios. El doctor Morales, un académico respetado traído especialmente para limpiar la imagen de la universidad, me esperaba con una expresión grave. Han encontrado más irregularidades, dijo sin preámbulos. El caso del rector Mendoza fue solo la punta del iceberg. Sobre su escritorio, docenas de carpetas detallaban una red de corrupción que se extendía por décadas. Títulos falsos, investigaciones plagiadas, fondos desviados. Era un laberinto de engaños que hacía parecer pequeños los crímenes de Mendoza. ¿Por qué me muestra esto? Porque usted inició esto, profesor, y ahora necesitamos su ayuda para terminarlo. Me entregó un documento que hizo que mi sangre se helara. Era una lista de nombres, profesores y administrativos involucrados en la red. Entre ellos, reconocí varios amigos, colegas de años, y al final de la lista, un nombre que me dejó sin aliento, Carlos Ramírez. Mi hermano. Su hermano fue jefe del departamento de investigación hace 10 años. Continuó Morales. Los registros sugieren que él, imposible, interrumpí. Carlos dejó la universidad para trabajar en el extranjero. ¿Estás seguro? Porque según estos documentos, nunca se fue realmente. Ha estado operando como consultor fantasma, legitimando investigaciones fraudulentas. Salí de la oficina aturdido. Carlos, mi hermano menor, el brillante investigador que supuestamente estaba revolucionando la medicina en Europa, ¿todo era una mentira? Isabella me esperaba en el laboratorio. Mi hija, ahora profesora adjunta de Ingeniería Biomédica, había heredado no solo la inteligencia de su madre, sino también su intuición. Papá, ¿qué sucede? Le mostré los documentos. Su rostro palideció al ver el nombre de su tío. Pero el tío Carlos, sus investigaciones, ¿todo es falso? No lo sé, hija, pero vamos a averiguarlo. Los siguientes días fueron un torbellino de investigación. Cada nuevo descubrimiento era más perturbador que el anterior. Carlos no solo había legitimado investigaciones falsas,
Había creado una red internacional de títulos y publicaciones fraudulentas. Profesor, me llamó María, la secretaria que me había ayudado con el caso Mendoza. Encontré algo más. Me entregó un archivo encriptado. Cuando logré abrirlo, entendí por qué Carlos había desaparecido realmente. No estaba en Europa, estaba escondido, protegiendo un secreto aún más oscuro. Las investigaciones falsas no eran solo por dinero, expliqué a Isabella esa noche. Eran para encubrir experimentos ilegales. ¿Qué tipo de experimentos? Pruebas médicas no autorizadas. Tu tío ha estado usando la reputación de la universidad para legitimar investigaciones que ningún comité de ética aprobaría. Isabella se dejó caer en una silla. Los pacientes son reales, muy reales, y algunos murieron durante los experimentos. El peso de esta revelación nos golpeó como una avalancha. Ya no era solo sobre títulos falsos o dinero desviado. Había vidas en juego. Decidí confrontar a Carlos. Después de semanas de investigación, lo localizamos en una clínica privada en las afueras de la ciudad. Sabía que eventualmente me encontrarías, dijo cuando entré a su oficina. No parecía sorprendido, solo cansado. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Por la ciencia, hermano, por el progreso. ¿Sabes cuánta burocracia? ¿Cuántas restricciones impiden avances reales en medicina? Mataste personas. Salvé más de las que perdí. Mis métodos pueden ser cuestionables, pero los resultados no justifican los medios. Carlos, María murió de cáncer. ¿Recuerdas? ¿Usaste su caso en tus experimentos cuestionables? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. ¿Mi esposa? ¿Experimentaste con mi esposa? Elena. Ella se ofreció voluntariamente. Quería ser parte de algo importante. El golpe salió solo. Carlos cayó sobre su escritorio. Papeles volando por todas partes. Era mi esposa, la madre de Isabella, y mi cuñada. Intentaba salvarla. La mataste. La pelea que siguió fue brutal. Años de mentiras, traición y dolor explotando en puños y gritos. Cuando la seguridad nos separó, ambos estábamos sangrando. Vas a pagar por esto, Carlos, por Elena, por todos los que usaste en tus experimentos. ¿Y crees que eres mejor que yo? Escupió. ¿Crees que exponer la verdad te hace un héroe? Solo eres un hipócrita que destruye vidas en nombre de la justicia. Las siguientes semanas fueron un infierno mediático. La historia de Carlos Ramírez, el brillante investigador convertido en criminal, ocupó titulares internacionales. Cada día surgían nuevas víctimas, nuevas acusaciones. Isabella estaba destrozada. ¿Cómo pudo hacerle eso a mamá? ¿Cómo pudo usarla así? La abracé, sintiendo su dolor mezclarse con el mío. Tu madre creía en la ciencia, en el progreso, pero también creía en la ética, en hacer las cosas correctamente. El juicio fue largo y doloroso. Carlos se declaró culpable de algunos cargos, pero defendió ferozmente sus acciones. Todo lo que hice fue por el avance de la ciencia, declaró ante el juez. Si seguimos atados a regulaciones obsoletas, nunca progresaremos. La sentencia fue severa, 30 años de prisión, inhabilitación permanente para la práctica médica y científica. Pero el verdadero castigo vino después. Las familias de las víctimas iniciaron demandas civiles. La reputación de Carlos, construida sobre mentiras, se desmoronó completamente. En la universidad, el proceso de limpieza continuó. Cada día se descubrían nuevas conexiones, nuevas irregularidades. El doctor Morales me nombró director del nuevo Comité de Ética e Integridad Académica. Necesitamos a alguien que no tema enfrentar la verdad, dijo. Alguien que entienda el costo real de la corrupción académica. Isabella, mientras tanto, se sumergió en su trabajo. Comenzó a revisar las investigaciones de su tío, separando lo legítimo de lo fraudulento. Algunas de sus ideas tenían mérito, me dijo un día, pero eligió el camino equivocado para desarrollarlas. Un año después del arresto de Carlos, recibí una carta suya desde prisión. Hermano, no espero tu perdón, ni siquiera lo merezco, pero necesito que entiendas que todo lo que hice, incluso con Elena, fue intentando hacer el bien. Me perdí en el camino, confundí el fin con los medios. Isabella está haciendo un trabajo increíble revisando mis investigaciones. Ella tiene el brillante cerebro de Elena y tu brújula moral. Quizás pueda corregir mis errores, hacer las cosas de la manera correcta. Lo siento por todo. Carlos. La carta terminó en la trituradora. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. 5 años han pasado desde que todo comenzó con la injusticia contra Isabella en su graduación. La universidad es diferente ahora, más transparente, más ética. El legado de corrupción de Mendoza y Carlos ha sido reemplazado por nuevos estándares de integridad. Isabella dirige ahora su propio laboratorio de investigación. Sus métodos son impecables.
su ética inquebrantable. Cada proyecto pasa por múltiples revisiones. Cada resultado es verificado exhaustivamente. Mamá estaría orgullosa, me dijo recientemente, mostrándome su último paper publicado. Hacemos ciencia real, ciencia que ayuda sin dañar. El rector Mendoza cumple su condena, al igual que Carlos. La directora González colaboró con la justicia y recibió una sentencia reducida. Valeria, la hija de Mendoza, finalmente completó sus estudios, esta vez de manera legítima. En cuanto a mí, sigo enseñando, pero ahora mis clases incluyen una sección sobre ética y responsabilidad académica. Uso nuestra historia como ejemplo, sin omitir nada, ni siquiera mi parte en ella. Porque la verdad, por dolorosa que sea, es la mejor maestra. La integridad no es solo hacer lo correcto, le digo a mis estudiantes, es hacer lo correcto incluso cuando duele, incluso cuando el costo personal es alto. En mi oficina, mantengo 2 fotografías, una de María, recordándome que la verdad y la ética no son negociables, y otra de Isabella en su graduación, probando que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Porque al final, no se trata solo de títulos o reconocimientos, se trata de construir un legado de verdad y dignidad que perdure más allá de nosotros. Y ese legado, como María siempre decía, es el único título que realmente importa.